Cuando hablamos de derechos humanos como un mecanismo para organizar la sociedad, lo que tenemos que rescatar como idea central es que los derechos humanos están al servicio de la persona. No se considera que los derechos son un fin en sí mismo, sino que son instrumentos para el desarrollo integral del ser humano. La cultura de los derechos humanos y la organización social, política y jurídica a propósito de ellos nos lleva a la necesidad de pensar qué es el ser humano, o mejor, quién es el ser humano y para qué está en este mundo. Porque dependiendo del concepto que tengamos sobre él, dependiendo de la concepción que tengamos sobre él, la forma de organizar nuestra sociedad va a ser totalmente diferente. Imaginemos que una persona, luego de una penosa enfermedad, queda en un estado vegetativo y por lo tanto esta persona no tiene en esos momentos capacidad de reflexionar, de razonar o incluso autoconciencia, pero existe, está viva. Si nosotros considerásemos que la persona humana es solamente razón o es básicamente razón y es esta característica la que define su ser persona, tendremos que llegar al absurdo de considerar que el ser humano, cuando está en un estado vegetativo, pierde la calidad de persona y por lo tanto pierde su calidad de ser sujeto de derechos humanos. Si decimos que los derechos humanos tienen como fin último el desarrollo integral de cada persona, no podría ser reconocido como un derecho humano una pretensión, una demanda que tenga por objetivo ponerle fin a esa persona. No podría ser considerado como un derecho, y mucho menos como un derecho humano, por ejemplo, la muerte. No existe, de un punto de vista ético, ni jurídico, ni de un punto de vista de los derechos humanos, el derecho a morir, porque es la negación de la persona humana. Y por consiguiente, significa ir en contra de los fines que sustentan estos llamados derechos humanos. La cultura de los derechos humanos, sin importar el país en el que nos encontremos, va a implicar entonces una cierta postura antropológica sobre el ser humano. Adviertes entonces la importancia de tener una concepción sobre el ser humano, de ver cada una de sus dimensiones y de no perder de vista ninguna de ellas para que nuestra moralidad, para que la idea de los derechos, la forma de trabajar con ellos y por consiguiente para limitar el poder y demandar las exigencias de ese poder que realizan a la persona sean pues justas, válidas y eficaces. Desde el punto de vista jurídico, es importante tener en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el tratado internacional por excelencia sobre este tipo de derechos que rige esta parte del mundo, se señala que el concebido es un sujeto de derechos y más propiamente que es titular del derecho a la vida. Por consiguiente, todos los estados de Latinoamérica, todos los estados americanos mejor, todas las políticas públicas tienen que ser creadas, interpretadas y aplicadas de tal manera que respeten el derecho humano del concebido, o mejor, el derecho a la vida del concebido. Lamentablemente existen en nuestras sociedades y en el mundo intereses económicos que van en contra de estas ideas y que más bien promueven una cultura antivida. Cuando esto ocurre nos encontramos ante medidas y acciones moralmente injustas porque van en contra de la persona y su desarrollo integral, jurídicamente inválidas porque van en contra de estas normas jurídicas que disciplinan nuestra forma de vida y políticamente inconvenientes porque van en contra de los ideales de la sociedad democrática de nuestro tiempo.